cuente con la herramienta más poderosa para su campo. Agronación le brinda la mejor financiación y todas las posibilidades para comprar maquinaria e insumos agropecuarios. Solicite asesoramiento llamando al 0810-666-2476. Bienvenidos a este nuevo Pacto de Caballeros que estamos haciendo en la pantalla de CN23. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Todo bien? ¿Bien? ¿Cómo Bien. lo trata el clima? Y mal, como todo el mundo. Pero bueno, con los cortes de luz que vimos bastantes puntos de la ciudad y de la provincia de Buenos Aires sufriendo en estas temperaturas, corte de luz y de agua después, ¿no? Y de clima vamos a hablar, no solamente del clima que tiene que ver obviamente con esta alerta todavía naranja que rige hasta el día de mañana, sino también del clima de un contexto social bastante particular que hemos tenido en los últimos días, porque también el clima ha estado caliente en ese sentido. Y para ver qué es lo que están viendo, digamos, hay mucha información o mucho rum rum que se le llama para lo que puede ser 19 y 20 de diciembre, del 20 al 24 te dicen otros. Hoy estuve hablando con el señor Lozano, hombre que nos visitó hace pocos días en esta pantalla y hombre que maneja la pastoral social. Y él lo que me decía es que hay determinados sectores que intentan generar como un malestar, ¿no? Como que la gente esté alerta de que algo pueda llegar a pasar. Pero que de los sectores o de los sectores sociales bajos no existe esta idea de hacer algún tipo de lío. Y que no hay que relacionar lo que ocurrió en diferentes provincias por estas protestas de policías en connivencia, como se ha comprobado en algunas de ellas, con determinados delincuentes. Claro, La verdad el caso particular de Entre Ríos en Concordia, ¿no? Exactamente. Vamos a hablar de este tema, de todo este contexto y también de lo que va a ser este año político, porque ya el año próximo, al no haber elecciones, es cuando 100% se legisla y se tratan determinados temas importantes que han quedado pendientes y que van a quedar pendientes de este año. Está con nosotros de la Unión Cívica Radical el diputado Mario Negri, a quien le agradecemos por esta presencia, y también Guillermo Carmona, hombre del Frente para la Victoria. ¿Cómo están viendo este clima? Gracias por venir. Bueno, un gusto. Bueno, sin lugar a dudas, hay sectores que están buscando generar situaciones de desestabilización. Yo confío en que la mayoría de los argentinos vamos a cuidar lo que hemos alcanzado en términos de convivencia democrática y en términos de desarrollo nacional, económico, social, cultural. En ese contexto creo que también es importante en este momento, sin perder las perspectivas críticas que siempre cuando son constructivas aportan, pero sobre todo poner énfasis en un mensaje que no sea funcional a la desestabilización, a aquellos que intentan movilizar, quizás en algunos casos a partir de montarse en justos reclamos, pero que tienen finalidades realmente desestabilizadoras. Mario, bueno, todo empezó en Córdoba, ¿no? Porque fue el primer conato de esta rebelión policial, con De la Sota de viaje, volviendo a emergencia, prácticamente firmando lo que le pedían los policías. Después tuvo este correlato en todo el país, en 20 provincias. ¿Cómo lo vio usted? Dos cosas creo que hay que tener en cuenta de eso y ya pasó. Una, las responsabilidades propias de la gestión provincial, y la otra es el problema y la lectura que hay que hacer de lo que quedó después como saldo. En cuanto al conflicto en sí, hay una responsabilidad concurrente. Yo esa madrugada, yo soy un fuerte opositor del gobernador, llamé desde Buenos Aires a las 2 de la mañana cuando él llegaba de viaje, hablé con él, la situación era de mucha zozobra. Y a las 6 de la mañana logré hablar con el secretario de Seguridad también para transmitirle lo que conozco de Córdoba hasta el último rincón. La verdad es que el que me defraudó a mí fue el jefe de gabinete. Capitanich. Sí, porque creo que en orden a la responsabilidad que él tenía, debía dejar de lado la diferencia, preocuparse por la gente, ya había muertos, y después resolver lo otro. Pero ya pasó. Digo, primero paz social, apagar los incendios, Mario, nada apostar al golpe. ¿Usted cree que hubo una especulación política? No, ahora voy a eso. Y, no, lo que creo es una cosa muy menor, muy mala de la política, es... pienso, pero no sirven mis especulaciones. Trastabilló De la Sota, me cobro la cuenta que tiene pendiente. Pero es el problema que está la gente al medio. Entonces eso le hace mal a la política. Pero pasó eso. Obviamente que, lo dije yo esa misma mañana, me acuerdo por la radio, va a tener un efecto espejo, son centros urbanos muy grandes.
Pero lo que hay que ver, se lo digo a usted con sinceridad, es la lectura de lo que pasó a la sociedad después. Hay un problema de anomia en la sociedad. La ley es secundaria, es la primera vez. Yo digo, esto no es un problema de golpe de Estado contra el gobierno, ni conspiración, ni que sea. Hay de todo. Cuando se produce un problema de esto, vienen los que roban, viene el vivo. Pero nunca había ocurrido que el vecino le diga al vecino, che, estuvimos en misa el domingo, ¿qué haces robando ahora? O que le diga a la mujer de al lado, escuchame una cosa, si me compras todos los días en el negocio, ¿por qué venía a robar ahora? Digo, ¿qué es lo que pasa? Gente que nunca robó, que no se le ocurrió antes por la cabeza. O, por ejemplo, de colegios públicos de muy buen nivel, que haya chicos de 17 años, 18 años. O que además después lo vendan por Facebook. Nunca había ocurrido, yo no había visto eso. Es más, la mayoría de los detenidos que hay en Córdoba aún hoy son por lo que se animaron a poner su cara a vender las cosas en Facebook, no por una investigación previa. Es decir, final, imprevisión del gobierno provincial, no les quepa ninguna duda, responsabilidad política, minimizó el conflicto del gobierno nacional, se quisieron cobrar una deuda chica de la interna de poder, que creo que no correspondía ni era el momento para saldarla, lo pagó la gente. Creo que eso se expandió. Hoy que veo, yo no hago alarmismo, ni repito los rumores, sería parte del rumor. No creo en eso. Digo sí que si uno tiene un problema con un vecino, es un vecino malo. Si tiene con dos, es probable que sean dos vecinos malos que se ponen de acuerdo. Si tiene problema con el barrio, hay que ver si el problema no está en casa. Creo que el gobierno tiene un problema con el barrio y no quiere analizarlo. Es más, el jefe de gabinete, que tiene una enorme responsabilidad, a quien conozco, cada día se le hace más difícil dar noticias, porque habla y habla y habla y cada vez habla más difícil, pero no se habla de lo que hay que hablar. ¿Hay un problema o no hay un problema con aumento de precios? Hoy me decía mi amigo Víctor Llenaro, la gente entiende más cuando le aumentan los precios que hablar de inflación. Hay un problema, y serio, y serio. Si además de eso tenemos una devaluación, donde en el mes de noviembre, corriendo el dólar oficial al dólar blue, si la anualizamos casi del 100%, hagan un cóctel en lo que significa para el salario. Y no les quiero decir lo que puede significar para el mes de febrero. Cuando le llegue, no importa el color político que tenga el intendente ni el gobernador, quiero ser absolutamente franco. Me importa el color de la cara de la gente cuando le llegue el impuesto inmobiliario municipal, el impuesto inmobiliario provincial, los servicios que se van a actualizar. Entonces, ¿cuál es la pauta salarial sobre la que se va a discutir? ¿Contra qué se corre? ¿Se corre contra el viento? Yo creo que estamos frente a un problema serio, lo digo de buena fe. Yo no quiero que le vaya mal al gobierno, lo que quiero es que se vea el problema en su dimensión. Y si hay conspiradores, busquemos los conspiradores. Pero si hay un problema, resolvamos el problema. Esa es la disyuntiva. Y termino con esto, lo digo absolutamente de buena fe, yo discuto ideas. Creo que ese giro en una semana, donde primero se dijo que era una pavada, después que era culpa del gobernador, y a lo último que hay conspiradores, merece una aclaración por parte del gobierno para unificar el discurso, para saber contra qué y frente a qué estamos. Se ha sumado a la mesa Alicia Siciliani, que es diputada del Partido Socialista de Santa Fe. Bueno, ¿cómo ha vivido? También la provincia de Santa Fe estuvo bastante convulsionada, no se llegó al grado de violencia de Córdoba, pero bueno, viene con una serie de problemas con respecto al narcotráfico y demás. Sí, claro, con mucha preocupación. Usted sabe que la provincia está inmersa en un proceso de reforma policial muy profunda. Es un tema muy complejo el tema de las policías, es una deuda de la democracia. Los 14 balazos a la casa del gobernador, no tengan duda que no es porque no hacemos, sino es por la gran pelea que estamos dando sobre las bandas criminales que asolan la provincia de Santa Fe y el país, y además estamos trabajando en la reforma de la policía. Ahora, diputada, ¿por qué cree que se le dio? Porque la verdad es grave, es decir, cuando uno dice, estaba el gobernador comiendo, pasó un tipo en moto, le tiró 14 tiros a la puerta de la casa, que de casualidad la cosa no pasó peor. Es decir, ¿por qué se tomó tan liviano el tema? Porque me parece que se le dio poca repercusión. Sí, nosotros la verdad que desde el partido y desde el Frente Progresista lo llevamos a todos los ámbitos y no lo bajamos, y cada vez que tenemos que referirnos a hechos de violencia y a problemas de seguridad, lo traemos a la agenda política y a la agenda pública. No debemos olvidarlo, y no debemos minimizar esto que pasó con la policía. Nos debemos
un debate sobre qué modelo policial queremos. Yo creo que lo que ha pasado ha sido muy grave. En Santa Fe no se expandió las consecuencias porque se trabajó rápido y bien. Tuvimos el apoyo desde el primer momento del gobierno nacional y tuvimos el apoyo de toda la fuerza política, incluida toda la oposición en la Casa de Gobierno, junto a la Iglesia, los obispos. Y creo que a pesar de la gravedad y a pesar de las consecuencias, hemos podido minimizar los riesgos. Pero estamos inmersos en un problema muy, muy serio, como es el tema de la policía y de las bandas criminales, que creo que no terminamos de dimensionarlo. Esto que decía Negri, creo que tiene que salir de la disputa política. No puede ser cobrarle a un adversario político una cuenta pendiente o hacerlo trastabillar con un problema de seguridad. Estamos jugando con fuego. Las bandas criminales están en todas las ciudades importantes del país, le dan respuesta a numerosos ciudadanos que no encuentran respuesta social y económica en la economía formal. Lo tenemos que reconocer como un problema complejo. Es mucho más complejo que el tema de la pobreza. Es una red de vinculación entre bandas criminales, policiales, y hay una justicia que no está a la altura de la circunstancia. Tenemos que pensar en una verdadera reforma policial y esas son las deudas pendientes de la democracia y el malestar de los ciudadanos hacia la política. Así que creo que tenemos que ponernos los pantalones largos, toda la dirigencia política, para ver este problema con la gravedad que tiene. Les hago una pregunta y lo primero, obviamente les quiero la respuesta, me gustaría de los tres, pero empiezo por el diputado Carmona. Para hablar del tema, hoy hubo cortes de luz, obviamente esto se registró, se sintió mucho en el área metropolitana y en la capital federal, ¿no? Particularmente uno ve a través de las redes sociales vecinos indignados porque dicen una semana, 3 días que no tienen luz. Obviamente una ola de calor, si uno busca información en el mundo, es complicado, digamos. Ningún país del mundo resiste 7 días de calor a temperaturas extremas, porque obviamente es así, más allá de la inversión y todo lo que hay que hacer. Ahora, ¿cuál es la lógica del gobierno nacional de subsidiar la tarifa? Es decir, la ciudad de Buenos Aires paga la tarifa más barata en energía y en transporte, si uno quiere abrirlo, que el resto del país. Es decir, ¿cuál es la lógica? Porque subsidia al distrito más rico del país y además un distrito que le es adverso políticamente. ¿Cuál es la explicación? Quisiera antes que nada hacer una breve referencia a lo que se ha señalado anteriormente en torno a la situación que hemos vivido con esta situación policial que se ha dado en distintas provincias. El gobierno nacional muchas veces es imputado de no enfrentar los problemas que se presentan en las provincias y otras veces se plantea la intervención desmedida y en contra de las autonomías provinciales. Digámoslo claramente, la situación policial es una situación que primariamente tienen que asumir las provincias, la provincia de Negri, la provincia de la diputada, mi provincia, en procesos de verdadera reforma policial desde un paradigma de seguridad democrática que es el que nos debemos en la discusión en la Argentina. El gobierno nacional ha respondido positivamente a los distintos planteos que han hecho las provincias cuando ha habido pedido de asistencia y de colaboración con Gendarmería de otras maneras. Con respecto al tema energético, quienes venimos de las provincias así lo vivimos. Nosotros venimos en la Argentina intentando revertir una matriz descompensada en materia de subsidios e incluso diría en materia de repercusión de los padecimientos que a veces generan los efectos climáticos u otro tipo de situaciones. Yo una situación crítica a la mañana en la conferencia de prensa que da. Claro, y él decía del uso racional, cosa que es verdad. Si hay gente que es muy irresponsable y pone el aire acondicionado en 18 y se tapa con frazada, es decir, una cosa delirante, pero yo digo que eso tiene que ver también con el costo de la energía, es decir, cuando es tan barata, digamos, le da igual dejarlo prendido todo el día o no, si total la factura después. Ahora, pero lo que digo, Capitán Eche, que en la provincia del Chaco, en Resistencia, 45 grados de calor, la gente paga más electricidad que acá, es ilógico el tema, ¿no? Sí, bueno, en ese sentido hay planteos que buscan revertir este tipo de situaciones. El gobierno nacional ha planteado un programa de sintonía fina que ha recibido una gran resistencia, particularmente de dirigentes políticos de grandes centros urbanos.
En este sentido, la prioridad del Gobierno Nacional ha sido responder con infraestructura a la mayor demanda de energía. Digamos también que tiene que ver la demanda de energía no solamente con el aire acondicionado, sino con un país que ha arrancado en su desarrollo económico, particularmente industrial, y en una sociedad que hoy demanda, ya más allá de las necesidades básicas, otro tipo de necesidades que tienen que ver en muchos casos con situaciones de confort que son lógicas. La prioridad del gobierno ha sido responder a la demanda energética en los campos que tienen que ver con la producción, y en esto se viene haciendo un gran esfuerzo que esperamos que se pueda haber completado con las importantes obras energéticas que están planificadas en la Argentina. La generalización del subsidio es la mayor inequidad. Es cierto que es difícil segmentar y focalizar, pero es la obligación que tiene el Estado. Yo no soy de los que piensa que el Gran Buenos Aires es un problema de los porteños, es un problema de los argentinos. Ahí hay gente que ha venido a un país macrocefálico, que tiene hambre, que no vive, que está en la indigencia. Nosotros tenemos que hacernos cargo los argentinos de esa situación. Ahora el Estado tiene que ser el que incline la balanza en el sentido de la equidad y hacia dónde va el esfuerzo colectivo del resto de los argentinos para ayudarlos. Lo que está mal no es el subsidio en sí, lo que está mal es que se lo pone en el bolsillo el que no tiene necesidad. Y eso no es un problema de la coyuntura. Esa es una batalla que el gobierno no se animó, no quiso o no pudo dar desde el 2003 en adelante. ¿Por qué? Porque con la etapa de crecimiento que en buena hora tuvo la Argentina, eso pasaba a ser un tema secundario. Era más fácil universalizarla, sin importar a quién le llegaba, porque además electoralmente prefijaba a lo mejor un universo distinto. Pero la verdad que se paga muy caro, y se ha pagado muy caro, porque ahora, en el momento de aumento de precios, la necesidad de liberar tarifas, y sin el estudio de la equidad en la distribución de los mismos, seguramente lo van a terminar pagando más los que menos tienen. O se lo van a quitar, efectivamente. ¿Qué es lo que creo que se equivocan? Cuando uno gobierna no debe hacer comentarios. Yo puedo estar de acuerdo o no. Para comentaristas estamos nosotros. Hay que asumir el problema. De lo contrario, como dice el ministro Devido, bueno, ¿cómo quiere usted que no podemos nosotros el boleto? Si sube más gente es porque hay mucha demanda. ¿Cómo no vamos a tener problema con la luz? Si lo que pasa es que le está ingresando tanto dinero y ha crecido tanto el salario que a la gente ahora todos tienen aire. Bueno, el problema es empezar a quitar lo que se tiene. No, el problema es poner la equidad. Un gobierno progresista se define por esas cosas, no por el relato que uno haga circunstancialmente. ¿A dónde pone la balanza del esfuerzo? Creo que ahora se le hace más complejo al gobierno, obviamente. ¿Por qué? Porque pasaron los años de mayor crecimiento en la suba de la recaudación, en los mayores ingresos, para buscar ese punto de equidad y dar la batalla contra los que más tienen, en términos del esfuerzo. Y ahora se complica, porque ahora está todo mezclado. Aumento de precio, caída del salario real, no hay referencia clara sobre los índices que tenemos. Entonces, hay que salir de golpe a resolver este problema y creo que lo van a terminar pagando los que menos tienen. Alicia. Yo le diría a Capitanich que a él le gusta la economía, que los usuarios son totalmente racionales, consumen mucho porque es muy barata, Entonces, tenemos que repensarnos el país, tenemos que repensar los bienes públicos, la energía, la seguridad, lo que hablábamos recién. Son bienes públicos que están colapsando, que no nos hemos ocupado de eso. Y la gente no le podemos pedir que tenga la buena voluntad de apagar el televisor o apagar el aire acondicionado. Tenemos que fijar una tarifa racional. Nosotros en la provincia de Santa Fe o en la provincia de Córdoba pagamos tarifas altas, tarifas caras, estamos también con problemas porque tenemos que transportar la energía en un sistema caro porque tenemos miles de kilómetros que tenemos que transformar y que transportar. Entonces hay que darle racionalidad al sistema y no hay excusas, se puede hacer. Hoy la tecnología permite identificar a todos los usuarios y su capacidad de pago. Yo no quiero seguir viviendo en un país
que dilapida recursos energéticos porque eso impacta en el medio ambiente y estar subsidiando a sectores de la población que no necesitan ningún subsidio. Y podemos tener tarifas sociales justas hacia las personas que lo necesitan. Se puede hacer, es una cuestión de gestión del Estado, es una cuestión de pensar en qué Estado queremos, cómo regula el Estado y cómo es eficiente. Nosotros queremos pensar ese Estado. No queremos volver para atrás, porque ahora se escuchan muchas voces en contra de las empresas del Estado, que son caras, que esa batalla y esa la dimos en los 90 y vimos cuando vendimos y regalamos todo. Tenemos que defender al Estado. Si el Estado es ineficiente, tenemos que pensar cómo lo hacemos y lo gestionamos eficiente y transparentemente. Y así ese es un modelo de país en el que queremos vivir. No en este modelo de país donde priorizamos el consumo de bienes privados, tenemos televisores, heladeras, autos, pero cuando vamos a ver los bienes públicos, la seguridad, la energía, la educación, la salud, y ahí vemos las enormes inequidades del sistema y la falta que hace de una planificación política de un país que se precie de hacerlo. Así que nosotros estamos dispuestos a dar ese debate en el Congreso de la Nación. Si queremos hacer sintonía fina, como se nos prometió, para sacar estas inequidades del sistema, nosotros estamos dispuestos. Ahora, claro, no queremos contratos que no estén con Chevron y con vaca muerta. Queremos discutir también qué se va a hacer, porque eso es parte de la energía del país. Bueno, me parece que el año próximo, ¿no? Va a ser un año ideal para eso. Mucho debate en el Parlamento. Muchas gracias a los tres. Gracias a ustedes. Nos vamos a la pausa y cuando volvemos, se planteó un tema cuando hablamos inicialmente del tema policía, se habló mucho de la sindicalización. Exactamente. ¿No? Y vamos a hablar con un hombre que conoce mucho de sindicalismo argentino, Víctor de Genaro, a ver qué piensa él sobre la sindicalización policial, entre otros temas. Mucho hablamos recién de la sindicalización policial y hay que decir que Víctor de Genaro es un visionario del tema, porque cuando nadie hablaba todavía, y esto que tomó mucho conocimiento en la opinión pública y mucho debate, bueno, ella había presentado un proyecto, el cual no llegó a debatirse. Víctor, gracias por venir. No, gracias a ustedes. Bueno, ¿qué pasó con ese proyecto y de qué se trata ese proyecto en particular? Bueno, primero, como en todos los proyectos, nosotros nos hemos caracterizado, Unidad Popular, digo, y yo particularmente, de presentar proyectos, pero con previas audiencias públicas, que es una forma de construir proyectos escuchando a los sectores. Abrimos un debate sobre el sindicato de la policía. Participaron 25 sindicatos que existen hoy en la Argentina. No están reconocidos por diferentes causas, hay sanciones, etcétera, pero ya llevan más, algunos ya llegan casi 2 décadas, ¿no? Como es el caso de Cipova, de la provincia de Buenos Aires, que fue castigado Nicolás Massi durante mucho tiempo, que llevamos su caso en la OIT en un momento. Invitamos al sindicato de Uruguay. Uruguay tiene sindicato de la policía tiene 2, están en la central uruguaya y viven hace más de una década sin ningún inconveniente, y el más tradicional, más histórico, que es de Aruba. Aruba eran islas holandesas. Exacto. En Europa, en todos lados hay sindicato de la policía y de la Fuerza Armada, no es una cosa extraña. La Constitución argentina garantiza el derecho a la sindicalización de la policía. Se lo prohíbe un reglamento que está por encima de la Constitución, o sea, es ilegal, es inconstitucional. ¿Reglamento de qué? De la Fuerza de Seguridad, un reglamento interno. Segundo, después del 94, cuando se aprueban los convenios internacionales de la OIT y se aprueba que esos convenios internacionales que firma el país pasan a ser supraley, mucho más tendrían derecho a sindicalizarse. Así que, bueno, discutimos, hicimos un proyecto de ley. Es más, un jurista muy importante decía que no hacía falta el proyecto de ley.
Que con lo que estaba, con lo que decía estaba la alcanzaba. Constitución. Claro. Pero lo presentamos como una forma de ayudar a debatir. ¿Qué hizo el gobierno? Todo lo que avanza en la democratización lo esconde. Es más, no es solamente la policía. Presentamos un proyecto que viene trabajado hace tiempo por nosotros de libertad y democracia sindical, ¿no? La Corte Suprema de Justicia ha declarado 4 veces 4 artículos muy importantes de la Ley de Acciones Profesionales de todos los sindicatos y el último la demolió. Nosotros fuimos los únicos que presentamos un proyecto. Y presentamos un proyecto y tampoco lo cajonean porque le tienen pánico a la democracia. Víctor, las principales objeciones que se plantearon, una de las primeras que se escucharon, y en las cuales yo personalmente dije, y creo que te la planteé fuera del aire, es la que dicen, bueno, la policía no puede estar sindicalizada porque obviamente, ¿cómo haces para negociar con el secretario general que te viene armado? Bueno, primero, hablemos, esta policía es un desastre. Es decir, a ver, Vamos a aclarar. empezando, primero tenés que hacer una reforma. Claro, no, todo al mismo tiempo. No, es como decir, vamos a hacer democracia, pero como la gente va a votar mal, vamos a hacerla despacito. No, o hay democracia o no hay. Primer punto. ¿Vivimos la Constitución o no vivimos? Yo la policía, hace 15 días presentamos con Adolfo Pérez Esquivel y Hugo Cañón, que presiden la Comisión Provincial de la Memoria, el informe contra la tortura de la provincia de Buenos Aires. Hace 10 años, yo tengo el privilegio de ser parte de esa Comisión de la Memoria, con otras realmente compañeras y compañeros de mucho prestigio, se le presenta al gobernador, a Scioli, a Casal, al Supremo Tribunal de Justicia de la provincia, y se le muestra cómo año tras año hay más tortura en la provincia de Buenos Aires. Para que te des una idea, se está infantilizando la población. Cada vez hay más jóvenes que están más presos. Hay 29.000 presos, 8.000 solamente son condenados, el resto no. Todos. Puede haber inocente o no. Sí. Ahora, la mitad, el 54% fue torturado una vez. El 20%, 2. Y el 5, 3 o más. Estamos hablando de esa policía, del servicio penitenciario que estamos. Estamos hablando de la policía que tiene jefaturas que son cómplices del delito. O sea, necesitas una depuración previa y en paralelo... al mismo tiempo. Es al mismo tiempo. La democratización, el sacar a la luz, el poner la luz de la democracia en la policía, ayuda. El sindicato es una herramienta. El sindicato puede ser malo, ¿eh? Sí, vamos, claro, sí. Vamos a ser claros. Pericias hay. Tenemos a Pedraza preso por asesino. Yo no estoy hablando de que es la panacea, pero es la democratización. Es un derecho y ayuda. Nosotros hemos presentado la audiencia y es impactante las cosas, cómo forman a la policía. Los torturan para que torturen. Los deja sin derecho para que no reconozcan los derechos de los demás. Vos tenés que educar una policía diferente. Bueno, eso te quería decir. Una de las cosas y las particularidades que hacen los buenos gremios es capacitar a su gente. Claro. Es decir, la van ayornando, la van actualizando todo el tiempo. Y cuando yo veía el otro día que se desató el tema del conflicto con la policía, principalmente en la provincia de Buenos Aires, a ver, había policías que, es lamentable lo que voy a decir, pero no sabían hablar. Y Es bueno, decir, pero no es que no sabían solo hablar, ¿eh? Estaban sabiendo que iban a ser sancionados. Había que cuidarse. Y está bien, pero no entendían lo que, es decir, no se entendían en la Bueno, comunicación. porque hay una situación de falta de práctica, de conocimiento. No se vive democráticamente. Eso no quiere decir que se defienda, como decíamos antes, la policía que está enganchada en un montón de negocios. Ahora, lo que está enganchado no es el policía. Lo que está enganchado es la cúpula, Claro. es la estructura de poder político que usa esa policía. Vos fíjate, hoy en día 8.500 pesos salario mínimo de la policía. El gobierno tiene que agarrar y decir, bueno señores, a partir del 1 de enero 8.500 pesos para toda la administración pública, nacional, provincial y municipal. No, van a usar la policía para reprimir. Bueno, que fue Y lo que van a pasó. inventar, claro, van a inventar que se viene el caos, se viene... El jueves hay una marcha de la CTA, un paro nacional y marcha de la CTA. Habrá paro de camioneros, habrá paro de los sindicatos. A ver, ¿quién puede plantear que el salario mínimo no debería ser 8.500 pesos?
Ninguno de los funcionarios que dice que no gana menos de 80.000 pesos. ¿En qué país? El 10% de los funcionarios, el 10% de lo que ganan los funcionarios debería ser el salario mínimo. Que muestren las boletas, lo que cobran y se acaba el problema. Lamentablemente, en un país donde 7 de cada 10 hogares no llega a fin de mes y 3 hogares viven bajo la línea de pobreza, vos sabés que hay una situación conflictiva. Se va a aumentar los precios, no te van a aumentar los salarios, se viene un proceso de aumento de tarifa, hay crisis laboral porque la mayoría está en la precariedad laboral y encima hay crisis en el mercado interno. ¿A qué país vamos? Víctor, Viene el ajuste y hay que quedarse callado. En el proyecto que ustedes presentaron, ¿no? Desde Unidad Popular, después de estas asambleas, ¿qué se establece sobre cómo tienen que ser las huelgas de policías, si tienen que dejar sus armas en las comisarías? Digo, porque es un tema que ha preocupado, ¿no? Mirá, primero no es solamente nuestro, lo firmó desde Margarita Stolbizer hasta Vicky Donda, o sea, Proyecto Sur, Jorge Carderi, o sea que es de más fuerza, producto de ese debate. Y lo presentamos públicamente, ¿no? A veces se dice que es de uno, pero en realidad claro, es, son varios los firman. Es de varios. Pero a nadie se le ocurre una huelga de armas caídas o ir con una marcha con alma alzada. No solamente los policías, en todas las actividades sindicales hay servicios esenciales que determinan un funcionamiento. En el caso de los médicos, las guardias mínimas. Guardias mínimas, controladores aéreos. Vos tenés una serie de servicios esenciales. Vos no podés dejar sin seguridad a la población. Por eso la marcha es en los momentos donde no está trabajando. La policía tampoco puede ir armada en la calle, vamos a ser claros. Pero vos fijate, la huelga que yo vi de los policías fue espectacular. Llegamos, en uno de esos viajes que hicimos por el sindicato, llegamos a una confederación de estatales, yo en ese momento era secretario de ATE, y en Holanda, ¿no? Holanda, son pulcros, puntuales, vos sabés lo que está todo ordenado. Y los policías hacía como 6 meses que estaban manifestándose y no le abrían la paritaria. Y entonces, de repente nos cuentan en la televisión que sale el ministro de Relaciones Exteriores de su casa con coche oficial y lo paran porque había una denuncia de que transportaba droga en el coche. Entonces empezaron a desarmarle el coche. ¿Vos sabés lo que era el ministro ahí? Las cámaras de televisión. A las 2 horas, lo recibieron para discutir los salarios. A veces no hace falta que la policía no trabaje, sino la policía trabajando puede ser más rápido atendida. ¿Te imaginas lo que sería? Es así de simple. La inventiva de los trabajadores es muy importante, si son trabajadores de seguridad. A mí me sorprendió Capitanil que decía que un hombre armado no podía sindicalizarse. Hay sindicatos en Argentina de trabajadores de la seguridad privada. Eso tienen armas. Y yo quiero agregar una parte más. En Uruguay es el que está a la cabeza del ranking de los países con menos corrupción en Sudamérica. Ahora hay policía organizada. Acá no estamos en un país donde se combate la corrupción. Al contrario, se la apañe. Entonces, una cosa es ser policía, otra cosa es la estructura policial, que hay que cambiarla. Es de la dictadura militar, fue prohijada por CAMS. Tenemos una policía que fue cómplice de la dictadura y no por casualidad, en esa estructura no hay democratización, ¿no? Víctor, gracias por haber venido. No, muchas gracias a vos. Vamos a volver en minutos nada más para hablar de un tema que es bien particular. Estamos hablando del tema droga. Vieron que Uruguay acaba de legalizarla y esto ha generado un debate mundial. La ONU se pronunció del tema repudiando esta situación. Vamos a estar hablando de cómo está la Argentina ante esta situación. Y la
República Hermana de Uruguay abrió una ventana distinta a lo que se venía dando en todo el mundo en materia de la regularización del tema del mercado de la droga. ¿Por qué decimos distinta? Porque en realidad, como experiencia nacional, no existe en ningún lugar del mundo. Existen experiencias más distritales, si se quieren, o provinciales, o en algunos lugares del mundo. Y la idea de, según dijo Pepe Mujica, es regularizar y controlar desde el Estado lo que tiene que ver con el mercado de la marihuana. Muchos ya pusieron el grito en el cielo, ¿no? Sí, sí, un debate intenso. De hecho, se aprobó por muy poca diferencia, pero con todo el voto del Frente Amplio. Para hablar sobre este tema tenemos a Cecilia González, que es escritora, ella es mexicana, está viviendo en la Argentina y ha investigado mucho el tema del narcotráfico. Y está Sebastián Basalo, que es director de la revista THC, que es muy conocida justamente por este tipo de debates, ¿no? Así que bueno, no sé quién quiere empezar. Estuviste en el debate, ¿no? En Uruguay. ¿Cómo lo viste? Estuve unos días allá. Sí, me pareció muy interesante porque los argumentos a favor del Frente Amplio, ya que el Frente Amplio se hubiera puesto de acuerdo, eso fue muy importante porque son diferentes fuerzas. Pero sus argumentos eran como muy serios, muy concretos, muy establecidos. Y en cambio, y siempre apuntando a la salud de la población, a combatir el narcotráfico, combatir la violencia. Y en cambio los argumentos de la oposición eran, la verdad, muy disparatados. Entonces decías, bueno... Si contribuían más al... Claro, contribuían más a que la sociedad se pusiera a favor, aunque no estuviera bien claro por qué, pero al escuchar ciertos argumentos dices, bueno, mejor, ante la duda, mejor lo apoyo. Sí. Claro. Pero fue muy interesante. Sebastián, ¿por qué Argentina está posiblemente tan lejos de tratar algo así? O al menos yo tengo la percepción como que está lejos de tratar una ley así. Yo creo que hay varias razones que lo explican, como todo fenómeno. Por un lado, el tema de que Argentina sea todavía un país que profesa una religión, en este caso católica, apostólica y romana, influye, más aún con un papa argentino, influye directamente en cualquier debate progresista, ya sea que estemos debatiendo el aborto, la fertilización asistida o la despenalización del consumo de drogas. Por otro lado, no hay que olvidar, escuchaba atentamente a Víctor en el bloque anterior, en Argentina la configuración que tuvo el narcotráfico, a diferencia del resto de los países de Latinoamérica, generó a nivel de las instituciones estatales grandes intereses creados en torno a mantener, no solo por la venta ilegal de drogas, sino por la criminalización de los usuarios. En Argentina no hay carteles, no hay grandes narcos con nombre y apellido, sino que son las fuerzas policiales las que, a diferencia de otros países donde hay corrupción o connivencia, controlan y organizan territorialmente el narcotráfico, bueno, desde la dictadura a esta parte. Santa Fe y Córdoba, ¿no? Son el mejor ejemplo de que esto que venía diciendo un especialista como es Marcelo Saín desde hace tiempo no es una teoría en vano. Y para poder llevar adelante ese control y organización territorial del narcotráfico, y que esto no se transforme en un escándalo, necesitan una cortina de humo eficaz. Bueno, esa cortina de humo eficaz es una ley de drogas que les permite no solo detener a los que venden, sino también a los que consumen, tienen y cultivan. El Poder Judicial nos informa que después de estos megaoperativos que vemos en la tele todos los días, el 70% de todas esas personas que nosotros vemos que nos muestran como narcos detenidos son usuarios de drogas. El 70% nos dice el Poder Judicial. El mismo Estado nos reconoció a través de la Procuraduría General contra el Narcotráfico, que dirige Félix Cruz, hace un mes nomás, que durante el 2012 en Argentina se criminalizaron nada más y nada menos que 9.414 jóvenes que fueron presos por tener y consumir drogas. Entonces, hay grandes intereses creados que podemos seguir en torno incluso a la criminalización de los usuarios y este chantaje les ofrece la ley de hacer un tratamiento de rehabilitación forzosa y la industria de la internación que generó. Es decir, hay muchos poderes hoy en día que se benefician de este sistema y que dificultan el avance, más allá también de los parámetros morales de una discusión seria como la que tuvo Uruguay. Hay un tema ahí, Sebastián, que hay que agregar, que muchas veces estas detenciones de consumidores son para hacer estadísticas, ¿no? O sea, es lo que lo hablaba. Para que la policía hicimos tantos operativos, tantas detenciones y porque demás. Todo ingresa por infracción a la ley de drogas. Al momento de la detención no se le obliga a la policía a distinguir para qué. Por eso despenalizar, yo siempre digo, no es solo una política de salud tendiente a proteger los derechos humanos de los usuarios de drogas que se ven vulnerados, sino que es ante todo una política de seguridad en un país que la viene reclamando hace tiempo, una política de seguridad. ¿En qué sentido? En que permite separar la paja del trigo, permite poner a la policía a trabajar al menos en lo que tiene que hacer, que es perseguir el comercio. Si es que todavía queremos seguir persiguiendo el comercio con armas, después no vamos a posibilitar, mediante la despenalización, dar un debate como el que dio Uruguay, donde hace 40 años que no está criminalizado el consumo y pudieron
plantearse con argumentos muy fuertes qué hacer cómo regular un mercado de drogas y seguir persiguiéndolo con armas, con antifaces y dejando un tendal de víctimas en el medio, o disputando un negocio económico desde lo económico y generando un sistema regulado que ponga a disposición de los usuarios sustancias seguras para proteger su salud y a un precio mucho menor a lo que cualquier persona podría producirlo y ponerlo a la venta en la calle. Cecilia, recién decía Sebastián, la Argentina no tiene grandes cárteles, digamos, no tiene... Vos acá ahí tenés tu libro, Narcosur. La Argentina, es decir, uno vive situaciones, recién lo hablamos con los diputados, como por ejemplo lo que pasó en la provincia de Santa Fe, se está investigando como una amenaza, pero fue verdaderamente una amenaza un atentado fue contra el gobernador, que dispararon 14 tiros en la puerta de su casa, una provincia que estaba con esta situación, esta investigación con la policía involucrada en el narcotráfico. Es decir, uno dice, bueno, ¿qué es lo que pasa? Es decir, ¿qué es lo que se ve en la Argentina? ¿Qué es lo que has visto de acuerdo a tu investigación? Sí, efectivamente, en Argentina la estructura del crimen organizado no ha llegado todavía a ser tipo carteles, porque los carteles producen, ramifican, invaden otros países, como en este caso, son como megaestructuras, son como grandes multinacionales. En Argentina son organizaciones más clánicas, en todo caso, en ciudades más pequeñas, son a veces familias o así, y también, por supuesto, ya esta connivencia con las fuerzas de seguridad. Lo que pasa es que es un trayecto que es casi lineal, o sea, en cuanto va creciendo el consumo, es evidente que va a haber más violencia, es casi una regla de matemática, y la violencia se va exacerbando, pero no solo... es esto, son cosas terribles. También a mí me habían contado del juez de Salta que le mandaron un animal decapitado como un aviso y que ya había habido una decapitación de una persona. Es un caso, pero empiezan con uno y bueno, así se va multiplicando la violencia. ¿Puede ser que pase algo parecido a lo de México en Argentina? ¿O? No, jamás, no, eso lo vengo aclarando bastante. No, las comparaciones a nivel de países no funcionan, porque hay que tomar en cuenta las condiciones históricas y geopolíticas. Y siempre digo, nosotros tenemos la mala suerte de compartir frontera con el mayor país consumidor de drogas, y eso ya tenemos un punto en contra bastante fuerte. Y el que más lava dinero, ¿no? El que más lava dinero y el que más trafica armas. Entonces tenemos todo eso como socio, eso complica. Muy bien. Sí. Muchísimas gracias. Pobrecito México, dijo Porfirio Díaz, tan lejos de Dios, tan cerca de Estados Unidos. Bueno, muchas gracias a los dos, muy amables. Que tengan, bueno, si no nos vemos la semana próxima, felicidades para todos. Felicidades, felicidades porque ya se vienen las fiestas. Exactamente. Bueno, mañana ya en un ratito sigue Eduardo Anguita con la programación de CN23. Que pasen buenas noches. Cuente con la herramienta más poderosa para su campo. Agronación le brinda la mejor financiación y todas las posibilidades para comprar maquinaria e insumos agropecuarios. Solicite asesoramiento llamando al 0810-666-2476.